La verdad sobre la conmemoración. Mucho se ha debatido en los últimos días, cuál es la fecha exacta de la conmemoración de la muerte de Jesús. Sin embargo, nosotros no analizaremos cuándo es el 14 de Nisan en el calendario. En realidad veremos algo más significativo. Si Jesús realmente hizo su última cena el 14 de Nisan durante la Pascua judía, y a la vez estableció un mecanismo casi ritual y mecánico para conmemorarlo todos los años ese día. Para hacer este análisis en primer lugar debemos recurrir a los testigos oculares y narradores que están en los evangelios. Ellos nos dan los hechos, las fechas, los días y circunstancias alrededor de la muerte de Jesús. Y en último lugar deben tomarse en cuenta las propias percepciones, creencias o simbolismos de los involucrados en el suceso. Pero para establecer la certeza de un acontecimiento o hecho, debemos acudir primero a los testigos. En este pasaje de Mateo se declara que faltaban 2 días para la Pascua. También note que los guías religiosos decidieron no arrestarlo en la fiesta, para no armar un alboroto. Esta declaración no la olvide. Marcos de forma paralela también declara lo mismo. Sabemos que existían ciertas prohibiciones judías para efectuar juicios y ejecuciones en la Pascua, todo lo cual está documentado. Los judíos entonces se adelantarían un día. Al día siguiente los apóstoles plantean esta pregunta a Jesús. Pero lo interesante es que el narrador del relato declara que cuando llegó la noche se reunieron en la última cena del Maestro, un día antes de la Pascua. Ahora repasemos este texto de Mateo y preguntémonos, ¿cuál sería el primer día de las tortas no fermentadas? En los días de Jesús aquel día comenzaba en la misma Pascua el día 14, y no el día 15. Por eso es notable esta cita. Y Perspicacia admite que la frase, el primer día, podría traducirse como el día anterior. Aquí la misma organización de los testigos sin darse cuenta admite un hecho muy importante que destacaremos en la obra Perspicacia. Note lo que dice textualmente al final de la cita, por lo tanto, a la luz del griego original y en armonía con la costumbre judía, se puede comprender que a Jesús se le formulara la pregunta el día antes de la Pascua. Pero a la organización Watchtower se le escapa el hecho de que el relato continúa diciendo que al atardecer de ese mismo día, se reunieron Jesús y los apóstoles. Hablamos del día anterior a la Pascua. Se ha demostrado que Marcos es la raíz textual de Mateo. Marcos escribe para los gentiles, quienes entendían los conceptos del día como lo hacemos nosotros, y no necesariamente como los judíos. Así que ya tenemos evidencia en los primeros evangelios sobre que Jesús no estableció su conmemoración en la misma Pascua, sino un día antes. Además hemos visto que el Sanedrín no lo juzgaría ese día. Un detalle muy importante es que en ningún evangelio se declara que en la cena los apóstoles tenían el cordero obligatorio para la Pascua. Se describen con precisión otros elementos, pero nada de un cordero.
Y los pasajes más determinantes en todo este tema, vienen del Evangelio de Juan, un testigo ocular. Él claramente dice que la última cena fue antes de la Pascua judía. Antes. Esto puede comprobarlo con su propia Biblia. Incluso surge el detalle de que los apóstoles se percatan que no estaban celebrando realmente la Pascua judía, y en previsión para la fiesta del día siguiente, creyeron que Judas se retiró a comprar unas cosas para esa fiesta. Posteriormente al arresto de Jesús, notamos que los judíos no querían entrar al pretorio de Pilatos, porque aún no habían comido la Pascua y querían evitar contaminarse, y así comerla. Este detalle es muy revelador. Nuevamente se confirma que los judíos desean acelerar la muerte de los condenados, rompiéndoles las piernas, puesto que era el día de preparación de la Pascua, aún no comenzaba el 14 de Nisán al atardecer. Además, las leyes judías prohibían tener colgados a los condenados durante la Pascua, esto acelera bajarlos del poste y llevarlos al sepulcro. Todo esto también es una prueba de que Jesús no pudo ser colgado el mismo 14. Y esto queda enfatizado con este pasaje bíblico, que nuevamente indica que aún estaban en la preparación de la Pascua, ya que en la misma, que estaba por comenzar al ocaso, estaba prohibido tocar cadáveres. Otro detalle significativo es que en la noche anterior, cuando Pedro negó a Jesús, había gente en el patio, con fuego, y deambulando en la calle. Según la ley, las familias tenían que estar en casa celebrando la Pascua. Esto, por supuesto, si hubiera sido realmente el 14 de Nisán. Pero todo indica que Jesús adelantó la cena con sus apóstoles un día antes, incluso para desconcierto de ellos. Ahora tenemos evidencia concreta sobre estos hechos. Teniendo claro las pruebas fácticas, pasemos a analizar qué significado le dio Jesús a su reunión con los apóstoles, en la cual él establece su propia Pascua, por decirlo así, dándole un significado más profundo y especial. Por esa razón él habla de una Pascua, no para decir que era la Pascua judía, sino su propia Pascua diferente. El hecho de decir que volverá a comerla en los cielos, demuestra que la palabra Pascua es ahora simbólica. Es similar a cuando en esa misma cena, declara que no volverá a probar el producto de la vid o vino, hasta estar en el reino de los cielos. Todo esto no puede entenderse asociado al ceremonial judío literal o algo superficial. Se parece a cuando él afirmó ser el Señor del sábado. No quiso establecer con aquello, que los cristianos tenían que guardar el sábado semanal de forma literal y escrupulosa, tal como lo hacen los adventistas. Llegamos entonces a una cuestión importante. Si Jesús no celebró la Cena del Señor el día 14 de Nisán, sino el 13, ¿deberían entonces los cristianos entender que la conmemoración debe vincularse a una fecha específica? Si para Jesús esto no estaba establecido sobre el sustrato de la Pascua judía, deberían existir reglas precisas por el horario, después de la puesta del sol, como si este fuera una prolongación de la Pascua hebrea. Muchas veces las religiones,
intentan establecer costumbres a través de razonamientos deductivos, pero que no están establecidos claramente en la Biblia. Para desentrañar esto, analicemos la primera carta a los Corintios. Cuando leemos el contexto de las instrucciones de Pablo sobre la Cena del Señor, notamos que los corintios le habían perdido el respeto a la ocasión, y algunos llegaban con hambre, y otros embriagados. Esto difícilmente habría pasado si hubiese sido un acontecimiento especial, una reunión anual fuera de lo común y ordinario. En cambio, parecía que los corintios la celebraban muchas veces dentro de un año. Eso explicaría la actitud que Pablo censura en ellos, donde no discernían los símbolos para recordar al Maestro. Entonces podemos establecer que la conmemoración para ellos era algo que hacían con frecuencia en el año. Autores han expresado que estos pasajes bíblicos indican que los discípulos participaban de romper el pan, que era también un nombre dado a la conmemoración, y lo hacían con frecuencia, sin establecer una fecha especial. Volviendo a la primera a los Corintios, notamos que la expresión, ¿cuántas veces?, viene de una expresión griega que indica algo indefinido pero frecuente, parecido a cada vez que coman, o cuando quieran, o tan a menudo, etc. Pablo, en cambio, si hubiese pensado en una celebración anual del memorial, hubiese empleado palabras griegas similares a las que él utiliza en Hebreos, al hablar de la entrada del sumo sacerdote, cada año, o de año en año. No obstante, todo lo anterior nos indica que los primeros cristianos no eran dogmáticos en cuanto a la Cena del Señor, y no eran escrupulosos en cuanto a la hora, día, mes y año. Más bien, obraban en armonía con este consejo. El espíritu del pasaje anterior nos declara que lo más importante es recordar a Jesús en torno a sus sencillos emblemas, y no la fecha, hora, día y mes respectivo. Eso incluso podría desviar el propósito de la conmemoración. Porque Jesús no quería que nos concentráramos en la mecánica de una observancia casi ritual, en donde se trasladan los emblemas, sino más bien que participemos activamente de los símbolos que recuerdan al Maestro. ¿Por qué al leer este pasaje preguntamos, ¿cómo se conmemora realmente a Jesús? La respuesta es simple y asombrosa, y está en el mismo pasaje. Se hace en memoria de Él, sencillamente al comer y beber de los emblemas. Cuando comemos del pan y bebemos del vino, reflexionando en la vida otorgada de Jesús, lo estamos conmemorando. No hay que añadir nada más. No hay que crear un ritual con precisión matemática. Esa es la libertad en Cristo. Y algo muy importante. El memorial es para recordar a Jesús, no para crear una especie de reunión en la cual un supuesto resto ungido reafirma su esperanza celestial. No, el protagonista es el Cristo, no los supuestos ungidos. Por supuesto, respetamos a quienes aún se mantienen bajo las tradiciones religiosas, costumbres y rituales. Sin embargo, si deseamos personalmente experimentar la verdadera religión del Espíritu, hacemos bien en reflexionar. Podemos recordar a Jesús con sencillez, cualquier día del año, en cualquier horario, sin el amparo de ninguna autoridad eclesiástica u organizacional que diga representarlo. Porque lo importante es recordarle en espíritu.